Bien, vamos a la parte última ya del capítulo 60, que es la parte tercera, y vamos a acabar hoy, espero. No es muy larga. Muy interesante, eso sí, todo el capítulo 60 es muy interesante. Ni te digo el capítulo que viene, el 61. Pero bueno, vamos por partes. Y la parte que nos toca es punto 4, punto 5 y punto 6. Lo iremos viendo conforme vayamos avanzando, no hace falta leerlo ahora. Punto 4. El abandono y el odio que Sión había sufrido se toman ahora en honor y prosperidad. Dios vuelve las cosas al revés. ¿Mm? Bueno, 15 al 18 leemos la palabra del Señor. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro. Y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Bueno, solamente ahora mismo que lo estoy viendo, no lo tengo escrito y por lo tanto lo quiero comentar aquí. Fíjate en el versículo 18 que dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia. Es interesante, ¿no? Porque la iglesia no tiene tierra. Y si la iglesia no tiene tierra, ¿de quién está hablando? O sea, los amilenaristas tienen un problema muy gordo, porque no se puede espiritualizar todo, hacer una gran metáfora de todo, o una gran alegoría, y ya está, ¿no? La palabra de Dios no puede ser burlada. Entonces, si aquí te dice, nunca más se oirá en... ¿Se va el volumen? No. Si aquí vemos, nunca más se oirá en tu tierra violencia, y todo el rato está hablando de Sión, obviamente se está refiriendo a Sión, que es Jerusalén, y que es Israel. No puede ser de otra manera y se puede entender de otro modo. ¿Vale? Por lo tanto, esto no ha ocurrido nunca. No sé qué está pasando. Esto no ha ocurrido nunca y por tanto, pues tiene que ocurrir y tiene que ocurrir en el contexto en que tiene que ocurrir. ¿Bien? Bien, entonces vamos a ir viendo esto. En este apartado a Israel se le prometen honor y prosperidad en lugar del abandono en que se ha hallado y del odio que sus enemigos siempre han manifestado hacia Israel. Dios va a salvaguardar a su pueblo, como lo vemos en Romanos capítulo 11, versículo 26. Bien, ves, apuntar Romanos 11, 26 y veis lo que ahí pone y justamente es lo que tiene que ver. Ese es el contexto, no se puede entender de otro modo. Bueno, vamos a ir viendo esto, ¿no? Entonces, versículo 15 dice, a causa de que estabas abandonada, esta es la versión pesita, que de vez en cuando la voy poniendo, porque también trae más luz, ¿no? Es otra traducción. A causa de que estabas abandonada y aborrecida, sin que nadie pasara por ti, te convertiré en gloria eterna y regocijo de generación en generación. Esta es la versión de la pesita y también me gusta. Bien, ¿a quién se está refiriendo entonces? Siempre es Jerusalén, y cuando habla de Jerusalén, no solamente es la ciudad en sí de Jerusalén, sino Jerusalén y toda la tierra. Podríamos hablar de lo que era antes Judea, y todo el territorio de Israel. Básicamente hemos de entender una cosa, que para el milenio Israel tendrá mucha más tierra, conforme Dios se lo prometió a Abraham, que iba a ser desde el Éufrates hasta un lugar que se llama el río de Egipto, que no es el Nilo, sino un río más pequeñito, más fuera de la tierra de Egipto como tal. Más o menos por ahí, lo estoy diciendo ahora de memoria porque lo estudié en su día. Entonces, básicamente, ese es el territorio, dando todo un rodeo bien grande por Arabia hasta el Éufrates. Como digo que esto ya entramos ya en Mesopotamia, o sea, tierra entre dos ríos, y lo que sería actualmente
y bueno, por supuesto, pues todo el territorio del el West Bank, o sea, la orilla oeste del Jordán, que sería Jordania, la actual Jordania, etcétera, etcétera. Bíblicamente, pues Edom, en fin, toda la tierra de los amonitas, de los moabitas, en fin, un territorio mucho más amplio, ¿vale? Entonces, ese será el territorio de Israel en el milenio, solo de Israel. Bien, entonces, pero aquí está hablando de Jerusalén porque Jerusalén es la capital y Jerusalén pues implica todo lo demás. Entonces lo que ocurra en Jerusalén tiene su consonancia en el resto del territorio. Por eso cuando habla de Sion tenemos que entender Jerusalén, aunque luego lo extrapolamos al resto de la tierra, ¿no? De la tierra que ya he mencionado. Bien, entonces ahí está. A causa de que estabas abandonada y aborrecida sin que nadie pasara por ti, y eso ha sido así por siglos, que esa tierra ha sido abandonada, y sobre todo, por ejemplo, en el tiempo del Imperio Otomano, que acabó en 1917, cuando entró el general Allenby, británico, por cierto, con un caballo blanco, pero se desmontó del caballo para no pretender emular a Jesucristo, ¿eh? Y eso hizo bien. Ahí acabó el Imperio Otomano. Por siglos, esa tierra, bajo el Imperio Turco, otomano turco es lo mismo, estuvo desolada. O sea, y no, toda la tierra de Israel era un desierto, un desastre. Y bueno, pues aquí lo está diciendo también. Bien, a causa de que estabas abandonada, aborrecida, sin que nadie pasara por ti, te convertiré en gloria eterna y regocijo de generación en generación. Esto es interesante porque a nosotros lo vemos ahora desde una perspectiva histórica. En 1917, el Imperio Británico, y aquí hay que agradecérselo, las cosas son como son, pues echó fuera a los turcos, que había sido una lacra. El Imperio Turco Otomano horrible. Los echó fuera y entonces, pues durante unos años, era tierra regentada o gobernada por el Imperio Británico. También los franceses estuvieron. Y bueno, pues ahí quedó la cosa, ¿no? Más o menos. Hasta que en 1948 Israel vino a ser Israel de nuevo. Curiosamente, fue la ONU. Dios escribe, como decía Teresa de Jesús, ¿no? Que le llamaban así. Yo no me gusta llamar a Santa Teresa porque no sé si lo era o no. Pero Teresa de Jesús lo que decía es que Dios escribe recto con renglones torcidos, ¿no? Y eso es verdad, porque tantas veces Dios hace cosas que nosotros diríamos, es que, ¿cómo es posible? Es que esto no está bien. Es que esto es muy raro, ¿eh? Como por ejemplo, pues cuando estamos estudiando el libro de Judas, pues utilizar porciones de un par, concretamente de un par de libros apócrifos, ¿verdad? Para hablar verdades, ¿no? O como Pablo también, cuando se dirigía a Tito, hablando sobre los cretenses, ¿no? Menciona también a ese profeta. O cuando el mismo Pablo en el Areópago, ¿no? Intentaba, no sé, llevar a los gentiles que estaban escuchando a la palabra de Dios, utilizando a sus propios poetas, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿y eso estaba bien? Sí, sí, porque está en la Biblia y es bíblico. Entonces Dios muchas veces utiliza contextos y situaciones que nosotros diríamos no es posible. Y sí lo es. Vuelvo al tema. Israel, 1948, mayo del 48, vuelve a ser otra vez nación. ¿Y quién fue el causante, digámoslo así, no natural de ello? La ONU. La ONU que ya sabemos lo que es la ONU, es un desastre. La ONU la dirige el mismo diablo. Pero es que Dios está por encima. Es que eso se nos olvida muchas veces. Dios está por encima del diablo, ¿vale? Esto no es un dualismo, esto no es yin-yang, ¿eh? No, esto no es el bien contra el mal contra el bien, a ver quién puede más. No, esto se lo dejamos a los impíos, a los paganos. Dios es el que está sentado en el trono. Amén. Entonces Dios utiliza lo que quiere, ¿vale? Y entonces, lo que estaba diciendo de Israel, Israel volvió a ser nación en el 48. Israel volvió a ser nación de Dios al 100%. No, ya todos sabemos que no. Nació en incredulidad, o vino a ser de nuevo en incredulidad, como sigue siendo hasta ahora.
Incredulidad. ¿Incredulidad en qué sentido? Pues que no creen en Jesús como el Mesías. Pero esto va a cambiar. Porque entonces ya no solamente Dios va a utilizar herramientas humanas, como lo hizo para la formación de Israel, sino que Dios ya soberanamente y directamente hará que los que tienen que creer vayan a creer. Como hizo con nosotros también. Y con nosotros no utilizó la ONU, ¿verdad que no? Ni nada parecido. No, lo hizo directamente. ¿Me entendéis? Entonces tenemos que entender cómo Dios piensa. Buscar entender cómo Dios piensa. ¿Mm? Muy importante eso. Pero es Dios quien lo hace, ¿eh? No nosotros. Es Dios quien lo hace. Dios es el déspotes, en griego, el dueño. Amén. Y hace lo que quiere, como quiere, porque para eso es Dios. Entonces, Jerusalén. Pues Jerusalén, fíjate, en todos estos años ha sido un desastre, sigue siendo un desastre, pero esto va a cambiar totalmente. En lugar del abatimiento que durante tanto tiempo ha experimentado y de una desolación expresada en la frase tanto que nadie transitaba o pasaba por ti, Dios convertirá a Israel en orgullo eterno. Esto es literal, orgullo eterno, o sea, en un estado de prosperidad tan excelente que sea algo digno de gloriarse. Tal acontecimiento constituirá su gozo de generación en generación o el gozo de todos los siglos. Va a ser algo impresionante, algo sin parangón, algo que la tierra no ha visto, algo que nadie ha conocido, ni siquiera la gloria de Salomón, ni mucho menos. Un atisbo de esto lo tenemos en el monte de la transfiguración, cuando el Señor se transfiguró, bueno, sí, el Señor mismo se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías. De eso hablaré un poco cuando toquemos Judas, muy interesante, sobre el tema de Moisés. Pero bueno, no me anticipo. Entonces, ahí hubo una manifestación del reino, ¿verdad? En el monte de la transfiguración hubo una manifestación del reino. Pues, claro, eso fue tan corto, no le dejó prácticamente tiempo, no tuvo tiempo Pedro de acabar de hablar, ¿no? Y enseguida esa manifestación poderosa, sobrenatural, dejó de estar presente. Pero eso es lo que pasó, y eso es lo que pasará, lo mismo que pasó, pasará, pero ya para siempre. Amén. Versículo 16, entonces mamarás la leche de las naciones, mamarás el pecho de los reyes, así sabrás que yo soy Yahweh, tu Redentor y tu Libertador, el poderoso de Jacob. Sabrás. ¿Por qué dice que sabrás? ¿Quién es que está hablando? Es Cristo quien está hablando, lógicamente, porque está diciendo, entonces te darás cuenta. Porque, a ver, Israel siempre ha creído en Dios, claro. O sea, siempre ha creído en Dios, o sea, entre comillas, creído, o sea, no quiere decir que haya obedecido, pero también el diablo cree, ¿no? O sea, siempre ha tenido que hay un Dios, que es su Dios, el Dios de Israel, todo eso, ¿vale? Entonces, ¿por qué dice esto aquí? Así sabrás que yo soy Yahweh, tu Redentor y tu Libertador. ¿Por qué? Pues porque aquí, en ese momento, históricamente hablando, presente histórico, se manifestará, ahora ya futuro, como lo digo yo, se manifestará el Señor como el que aquí está aludido. Yahweh, Redentor, Libertador, poderoso de Jacob. De hecho, sí es Redentor, porque Él pagó por nuestros pecados, ¿verdad? O sea que ahí le reconocerán, es lo que quiere decir. Esto tiene que ocurrir, porque obviamente no ha ocurrido nunca. Nosotros somos pueblo de Dios. Sí, claro que sí, somos pueblo de Dios en un sentido sí, no al 100%, en el sentido de que no tenemos tierra, no somos nación de Dios, no podemos decir que somos nación de Dios, porque una nación, para que sea nación, tiene que tener tierra. Pero nosotros tenemos el privilegio de ser pues la novia, la desposada del Mesías, ¿verdad? O sea, yo creo que es incluso mucho más que cualquier otra cuestión, ¿eh? Mucho más. Entonces, no sé por qué estaba diciendo eso, se me ha ido un poco de la cabeza.
Eh, ah, pero somos lo que somos y no podemos decir que en un momento dado sabremos que Cristo es el Señor. Ahí iba yo. Porque ya lo somos, ya lo sabemos. ¿Me entiendes? Y lo supimos en el momento en que creímos. O mejor dicho, creímos y entonces lo supimos. O lo supimos creyendo, no sé. O lo creíamos sabiendo. Es complicado. Pero fue instantáneo, ¿verdad? Porque fue Dios que nos hizo creer. Y por tanto entender y conocer o saber. ¿Sí? ¿Esto ha pasado con Israel como nación? No, a lo contrario. Israel rechazó al Mesías, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, otra vez lo digo, vuestra casa os es dejada desierta y no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí se cumplirá esto. Ahí. Así sabrás que yo soy Yahweh, tu Redentor y tu Libertador. En ese momento se cumplirá esa palabra, que no se ha cumplido todavía. Porque esto es sobre Israel nacional. No sobre judíos que se van convirtiendo a lo largo de la historia. Porque esos judíos que se van convirtiendo a lo largo de la historia desde que empezó la iglesia, pues son como nosotros. Porque de los dos pueblos hizo uno, ¿verdad? Como está escrito. Pero eso llegará a un punto en que ya cesará para que pueda ser esto otro. Si no, nunca podría ser. ¿Me entiendes? Nunca podría ser. O sea, la iglesia tiene que salir de aquí en un momento dado para que pueda haber salvación a nivel nacional en Israel. O Israel nacional pueda ser salvo, que es mejor expresado así. ¿Me explico? Esto es bíblico al 100%, hermanos. Nadie lo puede negar. Quien lo niegue, pues me da igual. ¿Vale? Esto todavía tiene que ocurrir. Y esto ocurrirá una vez la iglesia ya no está aquí. Y tiempo, ya sabéis que sí Dios lo tiene preparado. Un tiempo, que son 7 años. Que es la última Shabua. De las 70 Shabuim. ¿Eh? Las 70 veces 7, 490 años. Daniel 9, ¿verdad? Queda aún una semana de años por cumplirse. Bien, pues cuando hayan pasado esos 7 años, y lógicamente eso es trato de Dios con Israel, no con nosotros, por lo tanto entendemos que nosotros ya no podemos estar aquí, entonces Dios va a estar tratando con Israel y al acabar esos 7 años, esto se va a cumplir literalmente con la venida del Mesías, que es Jesús, que es en quien creemos y ellos también creerán, en el mismo, ¿vale? Cristo es el Mesías nuestro y el de Israel. No hay salvación si no es por él. No hay. ¿Vale? Por lo tanto, esto es un evento del futuro y siempre en relación a Israel. Las naciones tributarán a Israel no solo honor, esto es muy interesante ahora, sino también lo mejor que todavía les haya quedado. Escribe la Cueva, Francisco la Cueva, dice, no dice que les chupará la sangre. Bueno, esto lo dice él así. Creo que era de Aragón, ¿no? El nombre este. ¿No era de Aragón? Aragonés. Así un poquito bruto, ¿no? No dice que le chupará la sangre, no sé, como hacen los opresores, sino la leche, ¿sí? Porque lo dice, la leche. Dice, a ver, ¿dónde lo dice? Entonces mamarás la leche de las naciones. ¿Verdad que lo dice? Vale. Entonces no dice que le chupará la sangre como hacen los opresores, sino la leche, los dones que con maternal afecto, como dadores alegres, le presentarán las naciones. Esto va a ser el milagro de los milagros más milagrosos que uno pueda comprender. ¿Cómo es posible que vaya a haber naciones o parte de naciones, mandatarios, reyes, que se van a doblegar, que van a creer a una? Esto va a ocurrir durante la gran tribulación. ¿Vale? De esta manera los judíos verán que Dios está con ellos. O sea, que Dios está con los judíos. Dile que mañana. Bien, las naciones tributarán a Israel no solo honor, sino también lo mejor que todavía les haya quedado. Escribe la Cueva otra vez. No dice que les chupará la sangre. Ah, no, si esto lo he leído, perdón. Pensaba que había pasado ya.
Ahí. Como una madre alimenta a su bebé, los gentiles y los reyes suministrarán riqueza y poder a Sión. Esto es lo que va a pasar. La ciudad reconocerá al Señor como su Salvador y Redentor, el fuerte de Jacob, así como lo hará todo hombre, como vemos en Isaías 49:26. Bien, así que podemos entender la imagen. No solamente va a haber salvación ahí en Israel, no solamente Israel va a conocer a su Mesías, lo cual ya en sí es un prodigio, sino que van a ir llegando, ya entrado el milenio esto, va a ir llegando gente, gentil, lógicamente, extranjeros, de otras naciones, vaya usted a saber de dónde, no sabemos, va a haber gente de Tarsis, por lo tanto de España, porque lo dice la palabra y lo estuvimos viendo, y esto para nosotros es un gozo, a menos para mí es, y van a traer presentes, van a traer de todo, van a venir convertidos y van a llegar a Jerusalén a escuchar la palabra de Dios. Esto es algo impensable, pero claro, impensable humanamente, porque Dios todo lo puede. Y está escrito, por lo tanto va a ocurrir. Así pues, la que por siglos fue oprimida, ¿he leído esto? Luego, en lugar de bronce traeré oro, en lugar de hierro traeré plata, en lugar de madera bronce y en lugar de piedras hierro. O sea, gran provisión, ¿verdad? Convertiré a la paz en tu gobernante y a la justicia en tu príncipe. Qué bonito es esto, la versión pesita me gusta ahí. Convertiré a la paz en tu gobernante. O sea, la paz será el gobernante de Israel. La paz gobernará. Tremendo, ¿verdad? Y la justicia en tu príncipe. Cuando habla de príncipe está hablando del principal, arjonte en griego, es decir, o arjos, es decir, el principal, ¿no? Quien manda. La justicia es la que va a mandar sobre Israel. Así pues, la que por siglos fue oprimida y empobrecida en ese momento futuro será enriquecida. Con las bendiciones espirituales vendrán también las riquezas materiales. La cueva dice, el pecado convirtió el oro en bronce cuando Roboam, ¿os acordáis de Roboam, el hijo de Salomón, que fue un desastre? Hizo escudos de bronce en lugar de los escudos de oro que había empeñado, pero el favor de Dios va a convertir ahora el bronce en oro. Bonita explicación, ¿no? Y esto es verdad porque el pecado siempre trae maldición. Siempre donde hay pecado hay luego pobreza, hay miseria de todos los tipos, en fin. Tanto espiritual como material. Por eso la prosperidad será acompañada de la justicia y tendrá como fruto la paz. Y en todo esto el centro geográfico del nacimiento del reino mesiánico será Jerusalén, que es lo que dije antes, que es la capital y será la capital, ya es la capital de Israel, ¿eh? ¿Esto que lo hizo? Pues mira, Donald Trump hizo sus gestiones para que Jerusalén llegara a ser la capital y lo es. ¿Eh? Eso fue hace unos años, en el 17, 2017. Interesante, ¿no? No fue Biden, ¿eh? O Biden. Bidón no fue. Entonces, no, ese para nada. Ese bastante tiene con procurar no caerse. Esta es otra historia. Se cae cada 2 por 3, pobre hombre ya. Bueno, entonces Jerusalén es la capital de Israel y en ese momento Jerusalén será la capital del reino mesiánico. Escribe MacArthur, Jerusalén en el reino futuro será un lugar de belleza y paz donde prevalecerá el derecho. Convertiré a la paz en tu gobernante y a la justicia en tu príncipe. La paz será la que gobierne y la justicia será la que marque la conducta y acciones de todos. ¿Esto por qué va a ser así posible? Pues por la misma razón que no es posible durante todos estos cientos de años o miles de años. Porque es imposible que el hombre pueda gobernarse a sí mismo con justicia. Porque el mismo hombre es injusto. Pero quien gobernará va a ser el mismo Dios hecho hombre, glorificado, Cristo Jesús. Y la cosa va a cambiar entonces, muy radicalmente. Ahora, fíjate que la palabra de Dios dice que va a gobernar con mano dura, ¿eh? Con vara de hierro. Ya lo vimos el viernes pasado. O sea que esto no va a ser un juego, ¿eh?
Tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar, hermanos. Y pensar más como Dios piensa. Versículo 18, no se oirá más de iniquidad en tu tierra, ni de despojo, ni de devastación dentro de tus límites. Tus muros serán llamados salvación y tus puertas alabanza. Por lo tanto, no habrá ni muros ni puertas. No serán necesarias. Pero vamos a explicarlo. Los muros y las puertas de la ciudad que llevarán esos nombres se refieren a la protección divina que el Señor provee frente a cualquier forma de violencia o destrucción. Porque aunque todavía se habla de muros, es solo para entender que la ciudad está protegida siempre por el mismo Señor. No será necesario ningún tipo ni de armamento, ni de protección, nada que tenga que ver con lo material. No será necesario, porque no habrá ningún enemigo, no habrá ningún problema. Entonces, ¿para qué? Las empresas armamentísticas se van a morir de hambre, pero de hecho no va a haber ninguna. Hoy en día se están forrando, pero entonces ya se acabará. Los mercaderes de la tierra, de eso se habla en el libro de Apocalipsis. Lee capítulo 18, les hace mención a ellos, a otros también. Entonces los magistrados harán justicia y habrá paz en el gobierno del país como jamás en la historia de la humanidad ha habido. Amén. Y la paz y la justicia se manifestarán en el nuevo Israel y se prolongarán hasta los confines de la tierra. O sea, hay que entender esto. Empezará en Jerusalén, la bendición en Jerusalén, el reino en Jerusalén, el rey en Jerusalén, y eso se va a ir propagando norte, sur, este, oeste, a otras partes de la tierra. Llevará un tiempo, claro, pero va a ser así. Bien, seguimos, versículo apartado 5. La gloriosa luz de Jehová brillará eternamente sobre Sión. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Gloria a Dios. Aquí sí hay cierta metáfora, ¿vale? Lo vamos a ir desvelando. Bueno, Isaías anticipa el reino milenario. Bueno, hay que decir otra vez, o sea, hermanos, esto no se ha cumplido jamás, ¿vale? O sea, ¿verdad? Yo no sé, permíteme que insista porque no sé, alguien lo verá, me imagino. ¿Cómo una milenarista puede defender su posición delante de todo esto? Es que no hay manera. No hay manera, no sé, que sencillamente hagan así. Vamos a otra cosa. Porque es imposible. Pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Esto eso en Israel jamás se cumplió. En la iglesia no tiene sentido. Y por lo tanto tiene que cumplirse sobre Israel porque ese es el sentido y es el contexto. Por lo tanto, Isaías anticipa el reino milenario y tiene una visión de la nueva Jerusalén después del milenio. Son dos cosas, ¿vale? Es cumplimiento durante el milenio en cuanto a Jerusalén y después del milenio. Vale. Después del milenio, pues ahí lo vemos en Apocalipsis 21, 23 y 22, 5. Ahí está la explicación de la Jerusalén celestial. Su perspectiva profética no le permitió distinguir la fase eterna del reino futuro y la fase temporal, así como los profetas del Antiguo Testamento no podían distinguir entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Vale? ¿Me entendéis? O sea, Isaías veía, a ver, ¿cuál sería el ejemplo? Una línea de montañas, ¿vale? Que sería la primera venida, o la segunda venida, depende, como se quiera mirar, y la primera avenida o la segunda, y luego otra línea de montañas que sería la primera avenida o la segunda, depende, y parece como que está superpuesto, que está junto, que es lo mismo. Pero como tú ves las montañas, si tú vas ahí, vas a la primera línea de montañas, luego miras y te das cuenta que la segunda línea de montañas está mucho más lejos. ¿Me entiendes? Eso se entiende, ¿no? Pues este es el ejemplo. O sea, Isaías solo podía ver lo que Dios le permitía ver. Por eso él hablaba como de un mismo evento, todo. Y los profetas en general también. Como de un mismo evento, como que la primera y la segunda venida de Cristo eran un mismo evento. Y todo el énfasis recaía, o todo no, pero gran parte del énfasis recaía sobre el reino milenial. ¿Por qué? Porque el reino milenial será la consumación de la voluntad de Dios.
Todas las promesas que Dios hizo a Israel se tienen que cumplir, no se han cumplido. Como nación, no se han cumplido, porque es el pacto davídico. Y el pacto davídico no se ha cumplido. El pacto davídico, hermanos, sabéis lo que son, ¿no? Son las misericordias que Dios prometió a David, ¿no? Que de él saldría un reino, ¿verdad? Que jamás dejaría de ser. Lógicamente, ese reino se ha interrumpido. Vuestra casa se deja desierta, ¿verdad? Ahí se interrumpió. No es que se cortó, no es que Dios falló, es que hubo una interrupción. ¿Me entiendes? Pero lo que se interrumpe luego puede volver a ponerse en marcha. Y este es el caso. La interrupción fue debida al levantamiento de la iglesia, como Pablo dice bien en Romanos capítulo 11. Yo sugiero que estudiéis bien el capítulo 11 de Romanos. Muy interesante, ¿vale? Entonces, el tiempo de la iglesia es el tiempo entre montaña y montaña, ¿me entiendes? Entre sistema montañoso y sistema montañoso, ese es el tiempo de la iglesia. Pero Isaías solo veía desde su perspectiva, así como el resto de los profetas, solo veía lo que podía ver, lo que Dios le permitía ver. Y lo que le permitía ver era lo que escribía. Pero insisto, el cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo a Israel, y es a Israel, aún tienen que cumplirse. No se han cumplido todavía. Y si no se cumplieran, entonces... no, es que ni siquiera nos tenemos que plantear eso. Claro que se van a cumplir. Porque Dios no miente. ¿Vale? Que por cierto es el hueco que hay entre cuando en Daniel 9:26, cuando habla del príncipe que ha de venir, ¿verdad? Daniel 9:26, 70 semanas de años, dice que destruirá Jerusalén, básicamente dice eso, habrá destrucción de Jerusalén, etcétera, etcétera. Y luego en el 27 dice, y confirmará el pacto con muchos. Bueno, pues hay un salto de miles de años entre versículo 26 y versículo 27. Porque las 70 semanas de Daniel son para Jerusalén y para Israel. Y no hay mención de la iglesia ahí. Pero Gabriel solo le dice a Daniel lo concerniente a Israel. No le da ningún tipo de mensaje acerca de la iglesia, ni que la iglesia iba a ser algo que iba a existir. Porque Dios no es Dios de confusión. Y hubiera sido una gran confusión. Así que Dios solamente da a conocer sus cosas cuando debe ser. ¿Me entiendes? Y esto es muy importante. Por eso Pablo dice que el misterio que estuvo cerrado a los ojos de tantos ha sido revelado pues en él y en sus colegas, los apóstoles. Y esta es la doctrina apostólica. Eso no fue revelado en el Antiguo Testamento. Porque dice que cosas que hubieran anhelado ver, pero no eran para ellos. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios hacia la iglesia son para la iglesia. Y las promesas de Dios para Israel son para Israel. Y cuando hablamos de las promesas para Israel, siempre estamos hablando de un Israel nacional. ¿Bien? Como nación, con su tierra, con su capital, etcétera, etcétera. ¿Bien? Todo esto es muy importante tenerlo claro, porque si no, nos volvemos locos. La palabra es un galimatías, si no. ¿Sabes? Y no lo es. Pero hay que saberlo entender. Vale, en cuanto a lo que estaba diciendo, escribe la cueva al respecto, como símbolo de la paz interior de Jerusalén y de las bendiciones que Dios le dispensará de forma ininterrumpida. Los versículos 19 y 29, comparar con Apocalipsis 21, 23 y 5, apuntan todavía más lejos del milenio. No es 29, debe ser 20. Aquí me habré equivocado yo al transcribirlo, ¿vale? Ya lo veré. No creo que sea 29 porque no hay 29 versículos en Apocalipsis, digo en Isaías 60. Ha sido un error de transcripción. Apuntaban todavía más lejos que el milenio para entrar en la eternidad feliz de la Jerusalén celestial. Exactamente. Este es el tema. O sea, Isaías habla de la Jerusalén del milenio y también está hablando al mismo tiempo de la Jerusalén celestial
cuando haya ya nuevos cielos y nueva tierra, ¿vale? Que será después del milenio. Sin embargo, en sentido metafórico, las expresiones de dichos versículos dan a entender aquí la paz y la prosperidad permanentes de Israel como bendiciones directas de Dios. El sol de Israel, espiritualmente hablando, ya no será la estrella que nace y se pone, lógicamente, no está hablando del sol como tal, al igual que la luna, no, que se ve y luego ya no, que va y viene, ¿verdad? O sea, en un sentido es como el sol falla, porque el sol sale unas horas y luego ya no lo ves más, y la luna igual, ¿no? Dependiendo del ciclo lunar. Entonces es como que no siempre están ahí, no siempre están ahí, pero el sol, que es realmente al que se está refiriendo la palabra aquí, es el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia, hermanos? Cristo Jesús es el sol de justicia, ¿vale? Siempre estará ahí, siempre estará. ¿Veis la metáfora? Esto es una metáfora, hay que entenderlo bien, ¿eh? Entonces, como digo, Israel tendrá a partir de entonces un sol que siempre estará arriba, el sol de justicia, que es Jesucristo el Mesías. Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esto se tiene que cumplir, esto es para Israel. Este fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías. Bien, siglo V antes de Cristo. ¿Ok? Ya está anunciando algo que todavía no ha pasado. Porque esto es sobre Israel. Nacerá el sol de justicia. ¿Ha nacido el sol de justicia sobre Israel nacional? No, todavía no. ¿Lo hará? Sí, lo hará. No tardará mucho, ¿eh? Y en cuanto a la luz, el sol, la presencia de Dios, pues Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza ni sombra de variación, es estable. ¿Vale? Esa estabilidad, esa presencia de Dios en medio de su pueblo va a ser así. Ya lo es en medio de la iglesia. Hermanos, tenemos un privilegio que no sabemos apreciarlo bien a veces. El Espíritu Santo está en nosotros. Siempre. Siempre. No era así en la antigüedad. No era así en el tiempo del Antiguo Testamento. Como ya veremos cuando estudiemos el capítulo 61, el Espíritu reposaba sobre ciertas cabezas. Por ejemplo, de un profeta, a la hora de que el profeta profetizara. Y luego se apartaba y se iba a otro profeta. Por eso dice Jesús a Nicodemo: el Espíritu nadie sabe de dónde viene, ni a dónde va, ni a dónde viene. Porque hace lo que quiere, porque es Dios. Y ilumina a unos y luego a otros. Pero claro, lo estaba diciendo el Señor en el contexto del Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? Pero ya en esta dispensación nueva, la de la Iglesia, es diferente. El Espíritu siempre está en nosotros. Ah, es que no lo noto, es que no tienes que notar nada. Es que no es por sentimiento, es por fe. 6. La nueva comunidad será santa y próspera. Ya acabamos. Versículos 21 y 22. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Rápidamente, no nos va a llevar mucho. Los versículos 21 y 22 son el resumen de todo lo dicho, ¿vale? De todo lo que hemos visto es el resumen. Y ponen de relieve que la nueva comunidad purificada, recta y numerosa poseerá la tierra, y en sus vidas santas darán testimonio de la gloria de Dios. Esto lo dice Slotsky, que es un comentarista bíblico, citado por La Cueva. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque resume lo que va a hacer el Señor cuando vuelva. El Señor cuando vuelva y se siente en su trono en Jerusalén. Estoy citando ahora Mateo 25, del 31 en adelante o 30 en adelante. ¿Qué es lo que va a hacer inmediatamente? Convocar a todos los que hayan quedado vivos y ponerlos a uno a la derecha y otros a la izquierda, ¿verdad? Ya sabemos lo que dice la palabra que va a pasar con los que pone a la izquierda, van a ir al fuego eterno. Y los que va a poner a la derecha van a entrar en el reino. Si van a entrar en el reino es porque serán justos, porque habrán creído en él, en el Mesías, si no, no se puede entrar en el reino, y serán personas pues que habrán nacido de nuevo, claro.
no serán parte de la iglesia, porque la iglesia ya hará años que habrá sido glorificada, pero serán parte de los que van a entrar en el milenio y en el reino milenial, y por tanto esto es así. O sea, una nueva comunidad purificada, recta y numerosa que poseerá la tierra. Esto es algo que nunca ha pasado, jamás. Tiene que ocurrir. Dios no miente. Así que si alguien te dice, no, es que el milenio no existe, no va a existir, dice, pues eres un incrédulo. Dile así, eres un incrédulo. Estudia más y mejor la palabra de Dios. Estudia más y mejor la palabra de Dios. Porque el reino tiene que materializarse aquí en la tierra. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como se echa en los cielos, aquí en la tierra. ¿Cómo Dios no va a responder a esa oración, verdad? ¿Me seguís? Como comunidad todos serán justos, serán rectos y santos, porque formarán parte de una nación recta y santa cuyo Señor es el Dios Todopoderoso. Va a ser algo absolutamente contrario a lo que es hoy en día. Hoy en día quieren todo lo que suene a cristianismo lo quieren cortar, y lo están cortando, y cada vez va a ir a más, porque es la hora de las tinieblas, y así va a ser hasta el final. Pero va a llegar un momento en que esto va a cambiar. Y si tú me preguntas cuándo va a ser ese momento, yo te lo digo, no porque te lo diga yo, sino porque la palabra lo dice. Eso va a ser cuando el ángel en Apocalipsis 11 toque la séptima trompeta y anuncie que el reino, porque es en singular, el reino de este mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Y de su Cristo, ¿vale? Y ahí se acabará ya lo que dice 1 de Juan 5:19b, cuando dice el mundo entero está bajo el maligno. Ahí terminará, porque todo tiene que terminar. ¿Me entiendes? ¿Cuándo será eso? Al final de la gran tribulación. ¿Falta mucho para eso? En mi opinión, nada. Poquitos años. En mi opinión. ¿Por qué? Pues me vuelvo otra vez a lo que estaba explicando de las 70 semanas de Daniel, Daniel 9:26. Ahí hay una interrupción del tiempo de esas 70 semanas de años, 490 años. En concreto, 483 años se habían cumplido cuando Tito Flavio Vespasiano, el romano, entra en Jerusalén y los romanos con él destruyen el templo, no queda piedra sobre piedra, cumpliéndose lo que el Señor dijo a sus discípulos, ¿verdad? Y ahí se interrumpe, y luego en el versículo siguiente está hablando de la misma persona, por lo tanto será tipo de esa persona, pues no puede ser la misma persona lógicamente, que hará un pacto o confirmará un pacto de paz entre Israel, porque ese es el contexto, y las naciones circunvecinas, ¿vale? No tiene sentido a no ser que aquí tengamos que añadir bastantes años, que son los años que se corresponden a la Iglesia. Y los años que se corresponden a la Iglesia, según Oseas, son 2 días, 2000 años. Son 2000 años. Son 2000 años. Y al tercero no resucitaste. Israel resucitará como nación al tercer día, que es, curiosamente también se corresponde con el tercer día resucitó el Señor, ¿no? Interesante también, ¿verdad? Que es el milenio, el inicio del milenio. Por lo tanto, 2000 años han pasado, pues dentro de unos años se cumplen ya. En el 2030 del 2030 al 2033. Echa cuentas. Del 30 al 33. Por lo tanto, estos últimos años tienen que empezar antes del cumplimiento de esos 2000 años, necesariamente. Echa cuentas y si la Iglesia no tiene que estar aquí durante esos 7 años, ¿cuánto nos quedan de estar aquí? A ver, esto es lo que la Biblia entiendo que enseña. No puedo decir más. No hablamos de fechas, pero yo creo que está cantado. Los 2000 años están a punto de pasar y 7 años antes Dios va a empezar con Israel y con Jerusalén de nuevo. Y la Iglesia no tiene nada que ver aquí. Y para que se levante el anticristo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, la Iglesia no puede estar aquí, porque quien está
frenando la maldad, la exhibición, voy a decirlo así, del misterio de la iniquidad es el Espíritu Santo. Y tiene que ser sacado, así como vino, tiene que ser sacado. ¿Y nosotros qué hacemos sin el Espíritu Santo? ¿Me estás entendiendo? ¿Qué hacemos nosotros, escúchame bien, sin el Espíritu Santo? Nada, no podemos estar sin el Espíritu Santo. La iglesia es iglesia porque tiene el Espíritu Santo en ella. Por lo tanto nos vamos. Ese será el arrebatamiento. En el momento en que el Espíritu Santo sea sacado, nosotros somos sacados al mismo tiempo. Y luego se manifiesta el anticristo, ahí lo dice. Y entonces se cumple Daniel 9:27 y confirmará el pacto con muchos. Ahí es donde empezará. Los últimos 7 años. Interesante, ¿no? Al menos dime que es interesante. Tú vive tu vida normal. Tú vive tu vida como si el fin no fuera a llegar. Pero que sepas que ser eres. Si eres de Cristo, eres llamado a ser llevado en el arrebatamiento. Vale. Amén. Seguimos para terminar. Renuevos de mi plantío. Esto es en cuanto a la viña del Señor. Renuevos de mi plantío. Otra vez Israel. Aquella primera viña que plantó, esto tenemos que irnos a Isaías 5 del 1 al 7, en vez de uvas surgieron uvas silvestres amargas, ¿verdad que sí? Pero la que plantará con el inicio del reino mesiánico será obra de sus manos para gloriarse, lo que implica que él hará que dé buenas uvas, cumplimiento del pacto davídico. Las buenas uvas que va a dar la viña que el Señor va a plantar va a ser el cumplimiento del pacto davídico, que tiene que cumplirse. Israel heredará la tierra prometida a Abraham. Durante el reino milenario será la tierra de Israel que conocemos en la actualidad, pero en el reino eterno será la nueva Jerusalén, capital de la nueva creación. Eso dice MacArthur, y así es. La misión más importante de Jerusalén es glorificar al Señor. Y ahora ya para acabar, versículo 22. El gran aumento en número y poder de Israel, como resultado de la obra del Señor, les dará una prominencia mundial que nunca antes han experimentado. Esto nunca ha pasado con Israel. Otra vez. Nada que ver con la Iglesia, porque la Iglesia no es ninguna potencia mundial ni no mundial. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Parece un contrasentido. Yo, Jehová, a su tiempo haré que sea cumplido pronto. Pero hay que entenderlo bien. En el tiempo de Dios se hará esto, y lo será de manera rápida. Lo cual implica una obra milagrosa. ¿Eso lo dice también en otro lugar de la Biblia? Sí, Señor, en Apocalipsis 22:6, cuando nos dice acerca de las cosas que deben suceder pronto. Significa que una vez empiecen, será todo rápido. Eso es lo que significa por pronto, enseguida, rápido. Por lo tanto, leo, y que se entiende que deben ocurrir una detrás de otra en su momento. En el tiempo de Dios, todo esto dicho por Isaías se cumplirá rápidamente. Eso es lo que significa. No hay ningún contrasentido. Pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Por su palabra y que podemos estar aprendiendo cosas